llama la atención de forma muy poderosa, que es la oración de Daniel. La oración de Daniel, que está en el capítulo 9, vamos a leerla. Es un capítulo súper interesante, pero vamos a leerla desde el versículo 1 hasta el versículo 19. Libro de Daniel, capítulo 9, versículo 1 hasta el 19. Dice así la palabra del Señor. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y de todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes, que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y tus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, y abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Una oración interesante la de Daniel. Muchos comentaristas consideran este capítulo 9 del libro de Daniel como uno de los grandes capítulos de la Biblia, y el principal, y este capítulo 9 también lo consideran el principal capítulo del libro de Daniel. Este capítulo recoge dos temas importantes. La primera parte, que hemos visto hasta el versículo 19, que es la oración de Daniel, y la segunda parte, que es profecía bíblica.
Si tuviéramos que hacer una lista con los 10 capítulos más importantes de la Biblia sobre el tema de la oración, este capítulo estaría incluido en cualquier lista que se hiciese de oración. Y si tuviésemos que hacer una lista con los 10 capítulos más importantes en profecía, este capítulo también estaría incluido en cualquier lista que se hiciera o que hiciéramos de la Biblia. Los primeros 21 versículos, como he dicho, nos presentan la oración de Daniel, y los 6 versículos finales contienen la importante profecía de las 70 semanas en cuanto al pueblo de Daniel, que no es otro que Israel. Y la oración de Daniel en este capítulo es en realidad la culminación de una vida de oración, que era la vida de Daniel. Al comienzo del libro de Daniel, pidió tiempo a Nabucodonosor y convocó una reunión de oración para conocer el sueño que el rey había tenido. Daniel fue un hombre de oración en toda su vida. La oración de este capítulo 9 nos deja el modelo de su vida de oración y nos enseña las condiciones que se deben dar en nuestras oraciones. Aquí están algunos ejemplos en estos textos que hemos leído, están algunos elementos básicos de una buena vida de oración. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la planificación. La oración en la vida de Daniel no era un asunto desordenado, no era un asunto de menor importancia. La planificación era importante y la oración, como he dicho, en la vida de Daniel era un asunto clave. El versículo 3 de este primer capítulo dice: entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Hay otra versión que dice, yo lo he leído ahora en la versión internacional, hay otra versión que dice: volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, con ropas ásperas y ceniza, que es síntoma de luto, síntoma de dolor, síntoma de sufrimiento, síntoma de angustia por la situación que estaba pasando o viviendo. La oración en la vida de Daniel era algo intencional, era algo que él se proponía hacer, no era algo que dice, bueno, voy a ponerme a orar ahora, no, tenía la intención de orar, tenía la intención de ir delante del Señor y clamar. No era algo que hiciese con el tiempo que le sobraba al cabo del día, tampoco era algo improvisado, no era algo que hacía en un momento para cubrir el expediente, no. Fue un acto totalmente sentido que le produjo pena y dolor. Fue un periodo de ayuno, de vestirse de luto y de ceniza, como recogen las Escrituras. Es decir, era algo que realmente le compungía, que le hacía sentir pasión y dolor al mismo tiempo por lo que estaba aconteciendo con Jerusalén, por lo que estaba aconteciendo con el pueblo de Dios. Daniel no lo hizo tampoco como un gesto exterior, sino para revelar la sinceridad de su corazón. Fue una actitud interior y fue una actitud espiritual. La oración de Daniel también se desprende de este texto, se desprende claridad y sencillez del texto que hemos leído en cuanto a la oración de Daniel, que no era simplemente una repetición de palabras vacías o huecas o un conjunto de frases hermosas y elocuentes. El Señor Jesús nos enseña en cuanto a la oración también en Mateo 6, capítulo 6, versículo 7, y nos dice que al orar no usemos vanas repeticiones como los gentiles, es decir, los paganos, sino que piensan que por su palabrería serán oídos, y a veces nuestras oraciones tienen más de palabrería que de un corazón compungido y entregado al Señor. Al final nuestras repeticiones no son como las de los católicos, el Padre Nuestro, el Ave María, este tipo de cosas que no dejan de repetir, pero repetimos otro tipo de cosas similares o parecidas que parecen que no salen sentidas del corazón, no salen de nuestro interior. Dios quiere que oremos, que hablemos con Él tal como somos. Yo no tengo por qué orar como Norbey, no tengo por qué orar como Giovanni. Sí, ¿no? No tengo por qué orar como Patricio. No, yo soy Víctor, tengo mi carácter, mi forma de ser. Unas veces soy más efusivo, otras veces soy más tranquilo, pero oro con mi carácter, con mis palabras, con mi educación también. Hay gente que es muy educada, que conoce palabras que yo no sé ni de dónde las sacan. Está bien, es su cultura, tiene su preparación y
tiene que usarlas, porque Él es así, pero cada uno tenemos nuestra forma de ser, y nuestra forma de orar tiene que ser clara y sencilla delante del Señor, tal como somos. Daniel se dirigió al Señor de manera clara, de manera franca y sencilla, y expresó con sinceridad su confesión. Fue directamente al grano en sus peticiones a Dios, no se anduvo por las ramas, fue directamente al grano, fue conciso, fue claro en sus peticiones. Y necesitamos este tipo de oraciones en vez de las oraciones que a veces hacemos demasiado largas y que en muchas ocasiones en realidad estamos diciendo muy poco, porque a veces estamos hablando de textos de la Biblia que conocemos todos y que el Señor sobre todo las conoce porque fue las que inspiró. Entonces a veces, yo sé, no quiero con esto que nadie se me ofenda, pero tenemos que aprender a orar. Los discípulos le dijeron al Maestro, enséñanos a orar. Los apóstoles dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y tenemos que aprender, es algo que cuesta la oración, pero la práctica es la que te da la soltura y sobre todo la sinceridad, es decir, estamos orando para el Señor, sea en una oración pública en la iglesia como sea en una oración privada en nuestra casa, estamos orando para el Señor y el Señor nos conoce, sabe lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra mente, sabe nuestras necesidades, conoce todo. Entonces seamos transparentes delante de Él, seamos como somos, no tenemos por qué ser como otros. Yo recuerdo una hermana recién convertida al Señor, ya siendo yo pastor en Aranjuez, que vino a su primera reunión de oración y la mujer pues oró pues como ella era. Y cuando acabó, vamos varios hermanos, yo no sé orar, pastor. Venía todo preocupada y me decía, yo no sé orar, pastora, a ver si me enseña usted a orar. Y el día que te enseñe a orar lo estropeado. Porque el día que te enseñe a orar vas a orar como yo. Y no se trata de que ores como yo, porque oro como oro. Se trata de que tú ores como has orado hoy. Has orado bien, no te preocupes. No estés preocupada por cómo has orado, porque el Señor ha visto tu oración, ha oído tu oración y has sido tú misma en la oración. Así que no me pidas que te enseñe, porque el día que te enseñe te voy a estropear. Ya no vas a ser tú, no vas a ir con esa frescura, con esa sinceridad, con esa transparencia delante de Dios. Debemos y necesitamos ese tipo de oraciones. La oración de Daniel fue una oración que, como mucho, habrá durado unos 3 minutos. Dicen los entendidos que estudian de esto. Y dicen que también Jesús también oró con frecuencia en privado, y su oración, la oración que se registra más larga de Jesús, está en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Y los entendidos, yo no digo ni sí ni no, pero los entendidos también dicen que no duró más de 3 minutos. Sabemos que volvió a orar, pero la oración en sí no duró más de 3 minutos. Al dirigirnos a Dios debemos seguir el ejemplo de Daniel en su carácter directo, en su sinceridad y en ser concretos y específicos. La oración de Daniel fue privada. Estaba solo, no estaba en una reunión pública, como puede ser en una reunión de iglesia, sino que estaba solo orando delante del Señor. Y fue personal. Daniel en este caso no convocó, como he dicho, ninguna reunión de oración, sino que estaba él y el Señor. Y esta oración fue producto de esa intimidad con el Señor. Las reuniones de oración pública son indispensables en el funcionamiento de la iglesia y todos tenemos la responsabilidad de planificar nuestro tiempo para acudir a ellas también, y el liderazgo también tiene la responsabilidad de proveerlas en fechas y horas donde la mayoría pueda asistir. Pero no solamente es la reunión de oración pública de la iglesia, sino que debe ser la oración privada, debe ser parte de nuestra vida, parte de nuestro día a día, y eso va a determinar mucho cómo va a ser nuestra oración pública también. Y depende, como he dicho, cómo es nuestra oración privada, si es fruto de esa intimidad, de esa presencia de Dios en nuestra vida de oración, así se va a quedar manifestado también en nuestra oración pública. Necesitamos pasar tiempo en oración privada con Dios. Creo que nuestra oración pública refleja, como he dicho, la realidad de nuestra oración privada. Y tal cual es nuestra oración privada, así es también nuestra oración pública. Debemos llegar con
la oración como lo hizo Daniel a la presencia de Dios. La oración de Daniel llega a penetrar plenamente en la presencia de Dios. Y nuestro acercarnos a Dios en oración es buscar esa presencia. Y como decía Jacob, no me voy de aquí hasta que no me bendigas. Es decir, si yo está acabando la oración y no he sentido tu presencia, no he entrado en tu presencia, continúo. Necesito buscar tu presencia. La oración me tiene que llevar a la presencia de Dios. Para Daniel la oración era un verdadero ejercicio de su alma y era llevado a cabo como un trabajo espiritual arduo, continuo e intenso. Le requería esfuerzo, le requería resistencia e incluso sufrimiento del alma. La oración es la única fuerza que ha penetrado con éxito la esfera de lo espacial, dirigiéndose realmente hasta el mismo trono de Dios. Isaac Newton dijo que él podía tomar un telescopio y ver las estrellas más lejanas, pero que podía dejar el microscopio, ponerse de rodillas y penetrar en el cielo hasta el mismo trono de Dios. Era científico, supuestamente. Es decir, podemos con un telescopio poder llegar a ver la estrella más lejana, pero solamente de rodillas, y en oración puedo llegar hasta el mismo trono de Dios. ¿Por qué? Porque es poderosa. La oración de Daniel fue una petición poderosa. El profeta recibió una respuesta mientras se encontraba hablando y orando. El ángel Gabriel, lo vemos después de los versículos que no hemos leído, en el final, en los que continúan. El ángel Gabriel se le apareció para darle alguna explicación a su preocupación y por lo que él estaba orando. Este hombre recibió respuesta a sus oraciones, como dijo el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 5, versículo 14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y esto es algo que tenemos que tener presente cuando oramos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Tenemos esa garantía. ¿Cuál es el problema? Que a veces no estamos pidiendo conforme a su voluntad. Porque hemos tenido la necesidad de entrar en ayuno y oración los viernes, y en enero, si Dios quiere, entraremos en 21 días de ayuno y oración también, una vez que pasen las fiestas, para que no tengáis problemas y podáis, nos va a venir bien, así perdemos todo lo que hemos cogido durante la fiesta. Y tanto pensar. Vamos a entrar en esos 21 días de ayuno y oración. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para la iglesia de Valdemoro. Necesitamos saber por qué estamos aquí. Y no digo por qué estamos aquí hoy, domingo. Sabemos, hemos venido a alabar y bendecir al Señor, pero ¿por qué Rafa trabaja donde trabaja, vive donde vive? ¿Por qué su mujer también? ¿Por qué Víctor está aquí? ¿Por qué Patricio está aquí? ¿Por qué la hermana Faineri está aquí en Aranjuez, en Valdemoro? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué Andrés pensó en mí para venir? ¿Por qué el Señor me puso a Norbey y a Rocío para que vinieran con pastores aquí con nosotros? ¿Por qué? ¿Por azar? ¿Por casualidad? Porque vamos a hacerlo así. No, hay un propósito. Y si no le conocemos, Dios está deseando mostrarnos el por qué y para qué estamos aquí. Que necesitamos saber su voluntad. ¿Qué quiere hacer con la iglesia de Valdemoro? ¿Cómo la quiere proyectar hasta a la sociedad de Valdemoro? ¿Qué perfil de iglesia queremos ser? ¿Cómo queremos que nos conozcan, que nos vean, que tengan? ¿Qué pensamiento queremos que tengan de nosotros? Y Dios lo sabe todo eso y nos lo tiene que revelar, nos lo tiene que mostrar, nos tiene que indicar el camino a seguir. Y eso solo lo hace a través de la oración, de la relación con Él, de la revelación que Dios te da cuando la iglesia entra en ayuno y oración. Dios revela, Dios muestra. Yo siempre digo que Dios tiene un plan y un propósito. Y tenemos que conocer el plan y el propósito de Dios. Tenemos que conocer las personas para llevar a cabo ese propósito de Dios. Y el tiempo que Dios tiene para llevar a cabo ese propósito. Y eso lo tiene que dar. Porque el propósito de Dios con las personas que no son de Dios fracasa. El propósito de Dios con las personas de Dios en el tiempo que no es de Dios fracasa. Pero el propósito de Dios con las personas que Dios quiere en el tiempo que Dios ha estimado para ello, eso llega a buen puerto. Y necesitamos
Yo cogí el pastorado en el 2004 en Aranjuez. No voy a decir en qué situación cogí el pastorado en Aranjuez, algunos lo conocéis, porque hemos hablado personalmente y lo sabéis, y otros no. Pero yo le cogí y por inercia seguí con ese pastorado como habíamos llegado hasta ahí. Intentamos seguir y sacar adelante la iglesia. Pero la iglesia de Aranjuez no empezó a crecer, no empezó a madurar, que no solamente hay que hablar de crecimiento a nivel de personas, de números, a mí ese es el que menos me importa, me importa más el crecimiento espiritual, la madurez espiritual, que la persona entienda cuáles son sus dones, sus talentos, los ponga en servicio, todo eso. La iglesia no empezó hasta que realmente Dios no me dio el propósito que tenía conmigo en Aranjuez. Y cuando yo entendí por qué, a pesar de las circunstancias en las que me llegó el pastorado, yo cogí la iglesia de Aranjuez en el 2004 y hasta el 2010 seguimos por inercia. Pero en el 2010 el Señor me muestra, me revela, después de un periodo de ayuno, de oración, lo que quiere conmigo en Aranjuez. Y me dice, tú ahora eres el pastor y tú tienes la responsabilidad de conducir a mi pueblo conforme a la visión que yo tengo para ti en Aranjuez. Y aquí no me vale esa visión. Y eso es lo que quiero, iglesia, que entendamos también. Necesitamos que Dios nos hable el liderazgo, a las personas que estamos al frente, a Rocío, a Norbey, a Rafa, a Estefanía, a Fenelli, a la hermana Fanny que está con los niños, a los que estáis colaborando. Necesitamos que Dios nos muestre su propósito. Amén. ¿Qué quiere hacer con la iglesia de Valdemoro? ¿Qué quiere hacer con la iglesia de Valdemoro? Y necesitamos buscar en oración ese tiempo, esa revelación de parte de Dios para este tiempo en Valdemoro. Continuamos leyendo el versículo 2, dice, versículo 2 y 3 de Daniel 9, dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones sobre Jerusalén en 70 años. Este era el primer año de Darío. Darío fue el rey del imperio Medo y ya el imperio persa había caído, empezaba el imperio Medo y Babilonia ya no era lo que fue cuando llegó cautivo el pueblo de Dios. Daniel para entonces había visto, como he dicho, un nuevo imperio mundial tomar forma y se estaba preguntando y preocupado en cuanto al futuro de su propio pueblo, de Israel. Daniel se puso a estudiar la palabra de Dios, leyó el libro del profeta Jeremías, que había dicho que Israel estaría en cautiverio por 70 años. Daniel tendría en este tiempo unos 85 o 90 años de edad. Él había sido hecho prisionero cuando tenía 17 años aproximadamente. Por tanto, el periodo de 70 años de cautiverio estaba llegando a su fin. Era la hora de que aquel pueblo tuviera la oportunidad de regresar de nuevo a Israel, a Jerusalén, a su tierra. Daniel estaba preocupado por su pueblo. Podemos pensar que estaba afectado por la visión del cuerno pequeño del capítulo 8, que podéis leer luego en casa. Este cuerno pequeño que maltrataría al pueblo de Israel y profanaría el templo. Y todo ello le había causado una gran preocupación. Por eso dice en el texto que estaba de luto, que estaba sobre cenizas y con róperas ásperas de cilicio. Estaba preocupado, es decir, él estaba diciendo, ¿qué pasa con Israel? ¿Qué pasa que no volvemos a Jerusalén? ¿Qué pasa que no regresamos a la tierra? ¿Qué pasa con la profecía de Jeremías? ¿Qué pasa con lo que Dios había establecido para Israel, que serían 70 años? Estaba preocupado por todo ello. El factor determinante que impulsó a orar a Daniel, el factor determinante que impulsó a orar a Daniel fue el estudio de la palabra. Eso fue determinante para él. La palabra revela la voluntad de Dios. Un estudio de la palabra de Dios seguido de oración es la fórmula para determinar la voluntad de Dios para nuestras oraciones.
Oración y estudio de la palabra, o estudio de la palabra y oración van de la mano en nuestra vida espiritual como creyentes. No pueden separarse. Y esto me hace meditar que si nuestra vida de oración va mal, es que mi tiempo de estudio de la palabra también va mal. Y viceversa. Estas son las promesas que Daniel leyó. Jeremías 25, 11 y 12, puedes leerlo luego tranquilamente en casa, yo te lo voy a leer ahora. Dice: todo este país quedará reducido a horror y desolación, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Y Jeremías 29, 10 y 11, viene la promesa. Después dice: así dice el Señor, cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes, y los haré volver a este lugar. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Y los haré volver a este lugar. Este es un contexto imprescindible para poder entender e interpretar a partir del versículo 24 de este mismo capítulo la profecía de las 70 semanas. La oración de Daniel revela cuán diferente era la oración en aquellos días a la oración que tenemos ahora en la actualidad. Versículo 4 y 5 versículo 4 de Daniel dice: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Daniel se encontraba con su rostro ante Dios. Él reconocía los atributos de Dios. Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia. Está diciéndole, reconociéndole a Dios sus atributos, reconociendo: yo reconozco esto en ti, Señor, yo reconozco esto en mi Dios, reconozco estos atributos. Daniel, como he dicho, se encontraba ante Dios. Él reconocía los atributos de Dios. Daniel se apoyaba en su relación personal con Dios, le llamó mi Dios, apelando a Dios de una forma muy personal. Antes de hacer una confesión, concentró sus pensamientos en la grandeza de Dios al decir: digno de ser temido. Quiso decir que era un Dios digno de reverencia. Daniel reconoció que Dios cumplía su pacto de misericordia con los que le amaban y obedecían sus mandamientos. Dios no solo hace promesas y pactos, sino que también los cumple. Él siempre los cumple. Él es inmutable y por lo tanto Él es fiel. Él es también un Dios de misericordia. Fue por su misericordia que esta nación de Israel había sido preservada y guardada. Y es por su misericordia que Él nos salva a nosotros también. Versículo 5 de este capítulo 9 dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Vemos que Daniel dijo: hemos pecado. Daniel se identificó a sí mismo con su pueblo, allá en la tierra de Israel, cuando fueron idólatras, cuando fallaron, cuando no obedecieron a los profetas, cuando no dejaron de adorar a las imágenes de Asera y de Estárter. No, ellos siguieron rebeldes, y él se identifica con el pueblo, se identifica con el pecado de su pueblo también. Fue específico en su confesión. Él mencionó cada pecado por su nombre: iniquidad, maldad, rebelión, desobediencia y su negativa a escuchar a los profetas de Dios. Puso todos estos pecados por escrito, lo dejó ahí, que quedase en evidencia en esta oración suya, en este libro de Daniel. No dejó ninguno fuera de la lista. No es suficiente acudir a Dios y decir: he pecado. La confesión significa decirle a Dios exactamente todo lo que hemos hecho mal o no hemos hecho y teníamos que hacer. Tiene que ser una confesión específica, decírselo todo a Él con detalle. Y aquí hago una salvaguarda: no vengas a una oración pública y pongas a descubierto todos los pecados de los demás menos el tuyo. Si quieres poner a descubierto algunos, por los tuyos, y de los demás que se encargue el Señor con cada uno. Recuerdo una oración, una hermana muy mayor ya, en Aranjuez, que oraba por su nuera. Y yo casi le dije: mejor no ores por su nuera, porque soltaba por la boca todos los pecados de la nuera. De suyos ninguno, pero de la nuera soltaba todo.
Y yo la tuve que decir, a echar aparte un día y dije, Ana, no puede usted orar así. Si quiere confesar algún pecado, que sea el suyo, pero no el del vecino. Es decir, seamos sensatos, seamos equilibrados cuando estamos en la oración. Si quieres confesar tus pecados, adelante, son tuyos. Pero cuidado con sacar en una oración pública los pecados de los demás. No, si quieres confesar, los tuyos. Están libres si quieres hacerlo. Y siempre que no impliquen a terceros, porque si tu pecado implica a terceros, tampoco es una cuestión ética hacerlo, ¿vale? Pero en todo caso, si es tuyo, tienes libertad, pero no los pecados de los demás, ¿no? Pero Daniel fue específico. Y esto es difícil de hacer porque se trata de algo desagradable. Al final, cuando uno peca, no es algo que te agrada y reconocerlo pues tampoco es fácil. Abrir nuestro corazón al Señor y reconocer nuestros pecados. En los versículos 8 al 14 de este 9º capítulo de Daniel, Daniel contrasta la bondad de Dios con el pecado de Israel. Contrastó su justicia con la confusión de rostros, es decir, con la vergüenza de Israel. Esa expresión de confusión de rostros no es otra cosa que vergüenza. Cuando te da gana de no mirar para el suelo y que nadie te vea la cara, ¿no? Pues Daniel contrasta la bondad de Dios con el pecado de Israel, contrasta la justicia con la confusión de rostros o la vergüenza de Israel. Ellos habían sido esparcidos a causa de su rebelión y ofensas contra Dios. Ellos merecían el castigo que habían recibido y Dios había sido justo al enviarles al cautiverio. Todo esto Daniel lo está explicando desde el versículo 8 al 14. Está diciendo, tú no has hecho nada malo, Señor. Aquí los únicos culpables somos nosotros. Tú eres justo en todo lo que has hecho, merecíamos lo que has hecho. Es decir, Daniel está reconociendo delante de Dios en su oración que él para nada ha hecho nada indebido, sino que todo lo que ha hecho y por todo lo que ha pasado la nación de Israel se lo merecía. Y esto es increíble, el verlo reflejado, ¿no? Merecían el castigo que habían recibido y Dios había sido justo al enviarles al cautiverio. Dios estaba en lo correcto, ellos eran y estaban equivocados. ¿Cuántas veces nos presentamos ante Dios con excusas? Decimos, Señor, perdóname, pero es que he pecado contra esto, pero es que me sacó de quicio mi hijo pequeño, No metas a terceros. Reconoce tu error, reconoce tu pecado, reconoce tu equivocación, porque además delante de Dios lo sabe y lo conoce todo. Entonces es inútil ir con excusas. La actitud de Daniel fue la actitud apropiada que cada uno de nosotros deberíamos adoptar al acercarnos a nuestro Dios en oración. Dios no nos va a abandonar completamente, pero no se va a mover a favor nuestro hasta que no ocupemos el lugar desde el que podamos clamar por la misericordia de Dios. La confesión y el dejar de poner excusas nos pone en ese lugar donde nuestra oración es escuchada. Cuando pedimos perdón, cuando confesamos nuestros pecados, cuando nos pedimos perdón, cuando tenemos esa posición ganada en Cristo Jesús, ahí el Señor nos escucha. Desde el versículo 15 desde el versículo 15 al 18 de este capítulo 9, vemos también y destacamos algunas otras cosas. Esta fue la petición de Daniel y su súplica. Él recordó cómo Dios había conducido a Israel fuera de Egipto. Ahora le recuerda cómo obró con su pueblo sacándolo de Egipto. Dios lo hizo a causa de su justicia, no a causa de ellos. Es decir, el libro de Éxodo 2, 24 y 25 dice, Dios oyó el gemido de ellos y Dios se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. A pesar de que ellos no eran incorrectos, a pesar de que ellos no lo merecían, se acordó del pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios nunca se olvida del pacto con su pueblo y lo mantiene y es fiel siempre. Y miró Dios a los hijos de Israel y conoció su condición. El único factor que apeló a Dios por parte de ellos fue ver el sufrimiento de su pueblo y entonces recordar la promesa a Abraham, Isaac y Jacob. Dios vio su miseria y recordó, por tanto, su misericordia, la misericordia de Dios. Daniel le pidió a Dios que repitiera esta misma misericordia con ellos, liberándoles otra vez a causa de su justicia divina. Dios es justo cuando extiende su compasión y misericordia hacia nosotros, porque Jesucristo pagó ya completamente el castigo por nosotros. No es que la maldad se quede sin su castigo, es que el castigo ya es pagado por Cristo Jesús y por eso Él puede hacer misericordia
con nosotros. Como añadió Pablo en Romanos 3:26, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Para terminar, veamos el versículo 19 de este 9º capítulo de Daniel. Daniel dice: oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. En Israel no quedaba nada bueno ya, todo había sido destruido. Daniel nos suplicó y hizo esta oración y le dijo: Señor, ten misericordia porque yo soy Daniel, soy tu profeta, soy tu siervo, ten misericordia de tu pueblo y porque soy así, concédenos el volver a Jerusalén. No, más bien él se identificó a sí mismo con el pueblo y dijo: hemos pecado, como hemos dicho, se incluyó a sí mismo. Y si lo lees el versículo 20 lo deja todavía más claro y habla de la confesión de su pecado. Curiosamente no conocemos el pecado de Daniel. De otros siervos de Dios en la Biblia, como David, o como Sansón, o como Salomón, o como otros siervos de Dios, sí conocemos sus sombras y sus luces, y conocemos sus pecados también. Pero en el caso de Daniel no conocemos sus pecados, pero sabemos que pecó, porque él dice que en el versículo 20 que está allí confesando también que cuando estaba confesando su pecado, ¿no? Por tanto, él no apeló a la santidad propia de Daniel, que podía haberlo hecho, sino que apeló a la propia esencia de Dios. El versículo 20, como he dicho, lo deja claro esta condición de Daniel en cuanto a su identificación con el pecado del pueblo, pero también con él mismo. Esta fue la súplica culminante de Daniel. Le pidió a Dios que escuchara y respondiera por ser quien era Dios, y por lo que había prometido. El nombre de Dios estaba en juego y había sido comprometido por el pecado de su pueblo. Daniel estaba profundamente preocupado acerca del nombre de Dios y que la gloria de Dios se viese enturbiada en torno a los pueblos vecinos por el pecado de Israel. Esa fue la base para su súplica y su petición. Perdónanos porque es tu nombre el que está en entredicho. Es tu promesa a Abraham, Isaac y Jacob. Es tu pacto con nosotros lo que está en juego, y por amor a tu propio nombre, no porque lo merezcamos, no por las buenas obras que estemos haciendo, sino precisamente por amor a tu nombre. Ten misericordia y haz que el cumplimiento de la promesa a Jeremías se haga realidad. Para concluir, renovemos nuestra vida de oración. Meditemos en este capítulo 9, desde el versículo 1 al versículo 19 en casa. Estamos en ayuno y oración cada viernes. Yo te animo a que si puedes lo hagas. Si no, no pasa nada, tampoco te vamos a criticar, te vamos a juzgar. No se trata de eso, se trata de que Dios ponga la carga de oración en tu corazón. Y si no puedes venir, no importa, pero sepas que a esa hora estamos aquí orando como pueblo. Puedes orar en tu casa, puedes parar 5 minutos en lo que estés haciendo y orar por nosotros, unirte en esa oración a nosotros. Y si te animas con el ayuno, ayunar también durante el día, pues adelante. Estamos orando, pidiendo que el Dios nos dé esa visión para la iglesia. ¿Qué quiere hacer con la iglesia? ¿Qué quiere hacer contigo, conmigo, con todos los que estamos aquí y nos sentimos identificados con esta iglesia de Valdemoro? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer aquí? ¿Cómo lo quiere hacer? Y que nos vaya dirigiendo en este tiempo. Tenemos esa necesidad de que Dios nos hable, de que Dios nos dirija. Renovemos nuestra vida de oración, planifiquemos nuestro tiempo de oración, hagamos de nuestro tiempo de oración una prioridad también en nuestra vida. Hagamos que nuestras oraciones sean claras y sencillas, al grano. Seamos específicos, que nuestras oraciones sean producto de nuestra intimidad con Dios. Busquemos la presencia de Dios en nuestras oraciones. Que nuestra motivación al orar también sea la correcta, conforme a la voluntad de Dios. Esto es importante, porque, como hemos leído antes, ¿no? Sabemos que si oramos conforme a la voluntad de Dios,
Dios nos oye. Entonces, si estamos orando y no vemos resultados, tenemos que cambiar nuestro chip de oración y decir, Señor, muéstrame tu voluntad. ¿Cómo quieres que ore y por qué quieres que ore? Con relación a la iglesia, con relación a Valdemoro, con relación a tu propósito con la iglesia en Valdemoro. ¿Cómo quieres que ore? ¿Cuál es tu voluntad? Para que yo pueda orar conforme a ella. Vemos en la oración y en otras muchas que hay en las Escrituras que las oraciones no son egoístas, no se centran en uno mismo, en nuestras propias necesidades. Daniel estaba hablando de su pueblo, se estaba identificando con la situación de Israel y quería que Israel volviese a Jerusalén. Nos dice también la Escritura, nos dice Jesús en el Evangelio también que el Señor ya sabe de qué tenemos necesidad. Lo explicó y lo resumió muy bien Rafa cuando habló aquí. Techo, abrigo, comida. Si lo tenemos, si tú cada día tienes techo, abrigo, ropa para ponerte del frío y comida, estás cubierto. El Señor sabe de qué tenemos necesidad y todo lo demás nos será añadido. ¿Pero qué dice? Que pongamos primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios es Valdemoro. ¿Qué quiere el Señor hacer con nosotros en Valdemoro? La comida, si todos hemos comido ayer y todos vamos a comer hoy, lo que tenemos que hacer es dar gracias por la provisión. Y mañana comeremos y le daremos gracias por la comida también. Si tenemos abrigo, si tenemos un techo sobre el que todavía estamos durmiendo, démosle gracias a Dios. Mañana Él nos seguirá manteniendo, porque Él sabe de qué tenemos necesidad. Pero pongamos primero el reino de Dios y su justicia. Apelemos a nuestras oraciones. Reconozcamos lo que Dios es y lo que Dios requiere. Requiere nuestra atención, requiere nuestro reconocimiento en toda su grandeza, en toda su esencia, en todo lo que Él es. Confesemos también nuestros pecados a Dios con corazones arrepentidos. Apelemos a nuestras oraciones en base a lo que Dios es y el amor que tiene por su pueblo y por sus hijos. No apelemos a nuestros derechos, a nuestras propias obras o nuestros propios méritos. No seamos exigentes ni ocupemos el lugar que es el de Dios. El lugar del trono es de Dios. Y Él de ahí hace emanar, hace que emane y que nos lleguen todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Pero el que está en el trono es Él. Apelemos a lo que Él es. Apelemos a su fidelidad, a su compasión, a su misericordia, desde nuestra humildad, desde nuestro dolor, desde nuestro sufrimiento, sin exigencias, con ruegos. Pablo dice, con toda oración y ruego, y súplica en el Espíritu. Amén. Oración, ruego, súplica en el Espíritu. Es muy sencilla la palabra del Señor. Cuando la hacemos viva, cuando la vivimos en nuestras vidas. Vamos a terminar orando para que el Señor nos enseñe a orar y ponga sobre todo carga de oración en nuestro corazón. Yo sé, yo cuando llegué a la iglesia de Aranjuez, las reuniones de oración eran justo cuando yo trabajaba, era imposible estar, no podía estar ni en la mañana ni en la tarde, nunca podía estar en la reunión de oración. Y eso es frustrante porque te sientes fatal, yo me sentía fatal no poder estar en una reunión de oración de mi iglesia. Al final lo que hice fue decir al pastor, yo puedo orar los sábados. Ya, pero los sábados no hay reunión de oración, me dijo. Vale. Digo, y si yo empiezo una los sábados por la mañana, ¿qué pasa? Vaya tú, me dijo. Yo no voy a venir, me dijo el pastor. Yo voy a venir el sábado contigo. Yo ya estoy los miércoles por la mañana y los miércoles por la tarde. Dice, pero si quieres empezar, empieza allá. Entonces empezar los sábados por la mañana. Y yo empecé. Y me tiré 3 meses yendo solo. Y al final se me unió una hermana mayor con dificultad para andar. Yo la iglesia de mi casa estaba relativamente cerca, estaba 2 o 3 calles, pero ella tenía dificultades para andar y tenía que salir 1 hora antes de su casa para llegar andando el sábado a la iglesia. Y curiosamente ella llegaba antes que yo siempre. Se unió y los dos empezamos a orar tranquilitamente como éramos cada uno.
seguimos los dos tiempecitos, no te voy a decir que triunfamos inmediatamente, pero gracias a Dios ahora hay una oración los sábados por la mañana que pues se asiste más o menos gente. ¿Qué quiero decir? Que si Dios te pone carga en la oración, déjate ser guiado por esa carga de oración, porque Él te va a decir, si no puedes, Él te va a mover. No digo a que te vengas los sábados, yo lo pongo como ejemplo, pero quizás el Señor te mueva a que ores de un lugar, en una forma diferente, pero busca que el Señor ponga esa carga de oración, porque necesitamos la oración para que la obra sea dirigida por el Espíritu Santo y no con muy buenas intenciones que tengamos en nuestras propias fuerzas o nuestra propia carne. Necesitamos que sea el Espíritu de Dios quien nos guíe. Padre, queremos orar en esta mañana, Dios. Queremos ponernos delante de ti y